Si la radio me araña, el dolor no te deja seguir. Este canto nos teje la cuerda que nos puede ayudar a seguir. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén recibiendo. Los saludo a todos con muchísimo gusto, empezando con Frauke Jonas y Jesús Arias, que son tan gentiles en pues abrigar el programa Desde la Raíz en la prestigiosa y querida Radio Numancia. Este programa se va a transmitir no solamente los sábados a las 9 de la noche por Radio Numancia en Facebook Live, con repetición los domingos por YouTube a las 11 de la mañana, sino que es un placer de verdad para nosotros anunciarles que a partir de este fin de semana, la muy querida plataforma informativa, muy prestigiada, muy respetada, Sin Línea MX, también estará transmitiendo Desde la Raíz todos los domingos a las 8 de la noche, con repetición los martes a las 11 de la mañana. Y bueno, es para mí un placer de verdad mandar un saludo a todos los colegas de Sin Línea MX, apreciándoles muchísimo, pues también su generosidad. Y ya tenemos aquí a nuestro querido colega desde Bolivia, y le doy la más cálida bienvenida a nuestro queridísimo Fernando Valdivia. Muy bienvenido, Fer, muy buenas noches, hasta Bolivia. Buenas noches, Patricia, feliz nuevamente de estar con ustedes. Un saludo a Frauke y a todos los compañeros de la emisora, y aquí pues dispuestos a iniciar esta jornada tan linda. Muchas gracias, Fer, y bueno, es un placer, como siempre, tener como invitada especialísima a nuestra queridísima Laura Ceballos, con quien también tengo un programa que se llama Causa y Efecto, todos los martes a las 12 del día. Mi querida Laura, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Muchas gracias, Pati, Fer, buenas noches, Frauke, Jesús, a los amigos de Sin Línea, muchas gracias por acogernos en su espacio y por darle transmisión a esta interesante charla que se genera los sábados a través de Desde la Raíz por Radio Numancia. Muchas gracias por la invitación y yo feliz y agradecida de compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Igualmente, bueno, como lo habíamos anunciado el programa pasado, que dejamos introducido un tema que es por demás fundamental para cualquier país, en cualquier parte del mundo, en cualquier época, es decir, el tema educativo. La infraestructura y el método existentes en muchos países para la impartición de la educación y cuáles son las consecuencias de fallas que hemos detectado en el método educativo, sobre todo en el enfoque que se le da, no solamente desde los gobiernos, sino desde ya más en corto, más en directo con los estudiantes, desde aquellos que imparten la educación y cómo ellos reciben algo que es una cualidad extraordinaria en cualquier educando, que es el porqué, el preguntar, la curiosidad, el interés. Tenemos que decir que vamos a analizar aquí de dónde viene esa actitud de muchos maestros en todos los niveles, nivel primario, secundaria, incluso en el nivel universitario, de sentirse contrariados, incluso ofendidos, porque los alumnos ponen en duda o preguntan algo que simplemente les despierta curiosidad o que no les hace mucho sentido o
que ellos saben que no es muy correcto. Es decir, no sé si recuerden que en algún momento había comentado, bueno, yo soy maestra y creo que Laurita también es. Mi querido Fer, no sé si en algún momento tú has ejercido la actividad docente. Sí, claro que sí. ¡Wow! Y entonces, bueno, los tres tenemos más o menos de primera mano la experiencia de lo que es estar frente a un grupo y sentir la enorme satisfacción de que un alumno nos diga, profesor, profesora, fíjese que a mí me parece que esto es de esta manera. O yo lo escuché o leí por otro lado que es así o que sucedió así. O simplemente, ¿por qué, maestro? ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? ¿O por qué dice usted que ocurrió esto? Es decir, eso para un profesor es un lujo. Tener alumnos que se dirijan a uno con ese tipo de preguntas, no solamente indica que el alumno está sumamente interesado en el tema, que hemos despertado su interés, que eso ya es un logro, sino que además el alumno tiene muy fresco aquí algo que es un tesoro, que es el sano escepticismo, la curiosidad y el análisis. Y vamos a ver por qué alumnos así hay que premiarlos, hay que fomentar eso, porque más tarde, cuando lleguen a integrarse a la sociedad, van a ser ciudadanos de mayoría de edad, algo que un país requiere urgentemente para progresar, para no permitir, para que no exista en un país ni dictaduras ni imposiciones que falten o que violen las garantías y los derechos humanos. Simplemente una sociedad que pregunta el por qué, que cuestiona. Es una sociedad que no permite la injusticia. Con esta introducción vamos a meternos al tema, mi querido Fernando. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo creo que efectivamente, como tú señalas, es muy difícil hoy en día encontrar alumnos con un sentido crítico de la realidad, de la enseñanza, de la investigación, etcétera. Y creo que esto deviene básicamente de un concepto que se nos metió erróneamente respecto a lo que era o es la educación, y de ahí deviene un concepto muy interesante que lo acuñó o lo popularizó Paulo Freire, el brasileño pedagogo que creó la llamada pedagogía de la liberación. Él hablaba de la educación bancaria en el sentido de que se entendía que la mente de un niño era algo vacío que debía ser llenado con una serie de conocimientos, y por lo tanto esto también establece una relación entre el educador y el educando, errónea, en la que se plantea que el educador es el que sabe y el educando es el ignorante que debe recibir, como en un banco, pues una serie de depósitos de conocimiento para poder aprender algo. Y él reflexionaba que esto precisamente, me refiero a Paulo Freire, se debía a que habíamos olvidado que inclusive la palabra educación, que proviene del griego educere, señala es una expresión que señala la contingencia de sacar algo de adentro para ponerlo en el común. Es decir, que la educación es sacar de uno mismo lo que uno tiene o lo que va aprehendiendo, no aprendiendo, sino aprehendiendo en la vida, y que por lo tanto una educación, para dejar de ser bancaria, vertical, etcétera, debería ser profundamente dialógica. Y ahí está justamente, retorno a lo que tú señalabas, Patricia, el encanto de la educación, encontrar un alumno con el cual uno pueda conversar, pueda dialogar, pueda entender cuál es su visión respecto a determinados problemas en cualquiera de las ciencias del conocimiento. Creo que esto sería un elemento introductorio que me gustaría tocar respecto a cómo hemos ido concibiendo la educación. Definitivamente, definitivamente, mi querido Fer. Pues, Laurita, vivimos en un país
que hace 2 años inauguró una etapa completamente distinta, curiosamente con un primer mandatario que ejerce una labor pedagógica cada vez que responde preguntas en su famosísima, ya a nivel mundial, mañanera, que por cierto el presidente del país vecino está queriendo adoptar, ¿no? Incluso ha dicho que ellos desde antes del presidente López Obrador ya llevan mañanas, pero bueno, eso es aparte, sabemos que no es cierto, ¿verdad? Pero bueno, pero aquí lo importantísimo de este presidente, igual que ocurría con el expresidente ya fallecido, Fidel Castro Ruz, el presidente cubano, un enorme pedagogo, un gran pedagogo, y también otro mandatario, el presidente Hugo Chávez, pedagogos. En cada comparecencia ellos dialogaban, y no solamente eso, sino que nos daban clases de historia y clases de moral. Laurita, ¿cuál es la trascendencia para ti como maestra? ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, Pati, esto que dices, como también señala Fernando, es muy importante. Mira, los países han dado por sentado que la educación debe de ser una especie de molde en el que los niños, que en este caso son los educandos, a mí no me gusta la palabra alumno porque como significa sin luz, a mí se me hace justamente como dice Fer, el niño no es un ente vacío, hueco y sin luz. Para mí son seres que traen un montón de habilidades y un montón de inteligencias por descubrir, y esta educación mundial en la que estamos todos metidos, por fortuna y por desgracia, ha hecho pensar a los gobiernos del mundo que está muy bien tener una especie como de moldes de galletas en el que todo ser debe de acoplarse y todo lo que está alrededor, todas tus inteligencias múltiples, tus gustos, tus potencialidades, se borran. Pero justamente con la llegada del presidente López Obrador, en este momento yo me siento con mucha esperanza. El Plan Educativo Nacional que él propuso, que se basa en 6 ejes, tiene justamente a la persona como, valga la redundancia, como el eje de la educación. Para él es la educación y también viene de ese ser lo que él pueda aportar a la sociedad. Y es muy importante tener una persona tan hábil. Mira, lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, puede haber gente súper inteligente, súper capacitada, súper habilidosa, pero que no tiene la capacidad de comunicar. Y en este caso, nuestro presidente, la verdad, es un lujo, tiene una capacidad de tener a la mano, fechas, datos, personajes, historias, y lo platica de una manera tan sabrosa, parece que te está contando el chisme del lavadero, de la tía, y está súper interesado en hechos de la historia que durante años en los libros se recortaron también. O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba en la primaria, los libros de historia eran libros gruesos, eran buenos. Ahora creo que una revista de esas de moda, tienen muchas más páginas que el libro de historia de quinto, de sexto de primaria. Y me parece que desde el punto de vista de los maestros también se sienten reivindicados con esta nueva política, este Plan Nacional de Desarrollo, porque también fue un sector muy abandonado, muy golpeado, muy echado de lado. Creo que el sector de los docentes debiera ser el pilar fundamental sobre el que los países debieran de trabajar, porque al final de cuentas un maestro forma a todos los demás profesionistas de un país. Por las manos de un maestro, por la enseñanza de un maestro pasan los que van a ser doctores, abogados, ingenieros, enfermeras, veterinarios, y creo que es un sector que en México durante años se ofendió, se olvidó y se dejó de lado. Y últimamente los últimos 20, 30 años hemos visto que la carencia en la, primero, vocación, y segundo, en la capacitación, en la formación de buenos maestros, ha causado, por desgracia, que nuestros
estudiantes no tengan las herramientas de conocimiento básico para defenderse en el mundo. Entonces tenemos un nivel educativo por debajo, muy por debajo de la media, y eso es muy lamentable, no porque seamos un pueblo de gente tonta. Desgraciadamente eso es todo lo contrario, somos un pueblo de gente muy habilidosa, se le prende el foco, a todo le encuentra, pero no tenemos ni las herramientas ni las habilidades para demostrar el conocimiento. Entonces creo que esta es una muy buena oportunidad, un sexenio en el que se va a hacer notar el cambio en que los maestros sí sean ese pilar fundamental en el que se invierta, no a nivel nada más económico pagándoles sueldos decentes, que es urgente, sino invertir en ellos, en capacitación, en conocimientos, para que ellos tengan herramientas a su vez para transformar la educación y que no sea ese depósito vertical de yo sé y tú te callas, tú aprendes y qué padre que haya gente, como dice Fer, como dices tú, personas interesadas con un exceso de curiosidad que siempre te pongan retos de por qué, para qué, de dónde, quién, cómo. Y es lo más bonito que le pueden regalar a un maestro. La palabra reto está muy mal entendida. La gente que dice, es que retó al maestro. Híjole, qué bueno que haya retado al maestro. El maestro se pone las pilas y le tiene que buscar más para mantener a los chicos interesados. Pero un maestro que no es retado es un perico que está dando ahí una perorata y los otros hacen como que estudian y es un círculo vicioso. Entonces, definitivamente. Qué bonito maestro tenemos hoy en la presidencia de la República. Sí, definitivamente. Fíjense que he hecho el comentario de que con mis propios alumnos, porque ellos asistían antes de que ocurriera lo que está ocurriendo, ¿no? Pero bueno, me decían, ay, Miss, es que tengo mucha tarea. Y he escuchado comentarios así de como algunos como de fastidio, como tengo la certeza de que se trata de suplantar no solamente una falta de habilidad manifiesta para transmitir un conocimiento, que ahí involucra pasión por lo que estoy haciendo, convicción por lo que estoy haciendo, amor por mis semejantes, amor por lo que estoy impartiendo, esa emoción que uno siente con decir, esto que te estoy explicando, quiero que te llegue exactamente como es, pero además quiero una retroalimentación. Todo eso, toda esa pasión, toda esa calidad para comunicar el conocimiento está siendo suplida por cantidades monumentales de tareas. Quiero que hagas esto, esto, esto y esto y esto, quiero que me traigas, pensando que con eso se llena un expediente, se cumple con un cometido, pero ahí falta mucho ese compromiso, esa pasión, ese gusto de decir, voy a hacer esto, con ese placer enorme con el que uno realiza algo que le llena de una gran satisfacción. Entonces, lo que se está generando en los alumnos es repudio, no solamente repudio por la escuela, repudio por leer, repudio por saber, porque entonces, todo lo que tengo que hacer, pero como una obligación, es decir, no se le despierta al alumno esa gran emoción de decir, voy a investigar qué es exactamente lo que el maestro me dijo. Voy a meterme ahora con esta herramienta maravillosa que es el Internet, a ver más allá de lo que el maestro me dijo. Es más, voy a meterme a comprobar lo que el maestro me dijo. Y eso es una de las grandes fallas. Es decir, no solamente hace falta ir a una escuela normal o especializada en pedagogía. Hace falta algo, pero a mí me gustaría mucho conocer su opinión, Fer y Laura. Creo que el maestro nace. Creo que el maestro debe ser un comunicador nato. Debe tener esa parte del hemisferio izquierdo activada para que la comunicación la maneje de una manera clara, concisa y muy precisa, y sobre todo muy fluida, muy articulada. Y eso es fundamental para transmitir cualquier conocimiento, porque no es lo mismo que sepas muchísimo de una materia a que lo sepas comunicar.
¿Qué opinas, Fer? Sin duda alguna, esa debería ser la característica de un maestro, de un profesor, en todos los niveles. Yo creo que, como tú dices, gran parte de esa habilidad viene de lo que hemos convenido en llamar la vocación, es decir, el amor por lo que uno hace. Eh, yo creo que ahí está la clave del asunto, pero también existen factores externos que pueden motivar o despertar esa vocación o alimentarla. Y en ese sentido yo creo que hay mucho trecho por recorrer. Lo que pasa es que el problema educativo abarca diversos niveles, diversas instancias, transversalmente y también en diversos sentidos. Así, por ejemplo, ahora estamos tocando el tema del alumno prácticamente en su fase escolar. Y estoy acá asumiendo el término real, alumno, tal como lo concibe la sociedad, el niño sin luz, al que hay que depositarle una serie de conocimientos en su mente vacía. Entonces, cambiar ese concepto, cambiar esa mentalidad, es también una tarea social, es decir, es una tarea de los padres, de la familia, del entorno, y ahí también tenemos nosotros una responsabilidad, porque nosotros finalmente también alimentamos en el niño o la niña ese tipo de educación bancaria, ¿no? Oye, mira, que si no me traes tal nota, pues eres un tonto, o no recibirás este premio, o estás peor que tu hermano. Entonces, ¿qué estamos generando también en un niño? Estamos generándole ese sentimiento de antisolidaridad, ese sentimiento de individualismo y de sobresalir. Hay una anécdota muy simpática que me hace recuerdo a esto que señalo cuando en una aldea, creo, africana, una ONG reunió a los niños y les dijo, bueno, al primero que llegue al árbol, corriendo, recibirá un caramelo. Y los niños se tomaron de las manos y corrieron todos juntos, porque todos querían recibir el caramelo. Y entonces esto refleja una inversión de valores, es decir, los valores que estamos depositando en la educación generalmente son valores individualistas y anticomunitarios, son antisolidarios y por lo tanto eso va reproduciéndose en la sociedad posteriormente como una forma o un mecanismo de reproducción de la misma educación. De ahí devienen los métodos, las metodologías, lo que se llama la pedagogía, y que en gran medida se asienta sobre estos valores invertidos, que yo creo que deben empezar a desarrollarse desde la familia. Definitivamente, mi buen Fer, vamos a enfocar las consecuencias de que no se haya fomentado en un estudiante desde la educación primaria ese sano escepticismo y esa curiosidad, haberla enriquecido, haberla impulsado. Vivimos en países donde los derechos humanos se violan diariamente. Actualmente no por voluntad de los respectivos gobiernos, ni el boliviano ni el mexicano, son gobiernos reconocidamente democráticos, es decir, que son absolutamente legítimos, porque llegaron ahí, llegaron al poder gubernamental por voluntad mayoritaria, pero se ha dejado una secuela de violaciones que se derivan de imposiciones porque se ha acostumbrado, primero desde la escuela y posteriormente ya desde el ámbito en el que cada ciudadano se desempeñe, a aceptar sin cuestionar. Entonces, ha habido situaciones en las que, muy concretamente, aquí en México, nos dice una señora en 2005, llamada Isabel Miranda Torres, nos dice y nos cuenta la historia de que ella solita, sin ayuda de absolutamente nadie, ninguna institución como la PGR, la Procuraduría, las policías, encontró a una peligrosa banda encargada, o sea, culpable de secuestrar a su hijo. Y
un enorme porcentaje de personas se tragaron ese cuento, sin nunca cuestionarse si eso era siquiera posible, sin nunca decir, a ver, voy a ver si es cierto, si es factible, si es lógico, si es viable, nada. Y eso dio lugar, como ha dado lugar a muchos otros hechos, han dado lugar a muchísimas violaciones, a un caso espantosamente cruel, injusto, que todavía está vigente. Y podemos hablar de muchos, Laurita. ¿Habría sido posible que esta señora impusiera esa mentira y le hiciera valer por un buen tiempo? ¿Habría sido posible con una ciudadanía altamente cuestionadora, es decir, escéptica, impulsada a investigar, a decir, a ver, no hace sentido esto? No solamente voy a investigar, sino voy a asegurarme de que lo que esta señora está diciéndonos, que me parece altamente improbable, ¿de qué viene? ¿De qué va? ¿Por qué? Eso es exactamente, ese tipo de consecuencias, Laura y Fernando, son las que es importante analizar, y otras situaciones en las que los ciudadanos simplemente reciben noticias sin cuestionar nada. Adelante, Laura. Mira, Patti, y no creo estar siendo muy fantasiosa. Toda esta clase de artimañas, de gente que se valió del poder, para ellos, para darse ellos dinero, impunidad, etcétera, son una consecuencia muy clara del neoliberalismo. Y vamos a salir, bueno, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver el neoliberalismo en todo esto? A ver. Mucho. Por ejemplo, nada más hablando del tema de educación, cuando los gobiernos neoliberalistas, al menos en México, porque es el ejemplo hacia el que quiero ir para terminar en esta giro de 180 grados que el presidente Andrés Manuel ha venido a dar. Los gobiernos neoliberales en cuestión de educación permitieron la privatización del sector educativo, que se corrompieran las autoridades educativas al grado tal que, yo te lo digo, yo tuve una pequeña escuelita que tuve muy poquito tiempo porque ocurrieron ciertas cosas que no me permitieron mantenerla, pero el sector educativo al que yo pertenecía era comandado por una persona a la que el poder le gustaba mucho. Entonces, si no le gustaba lo que yo proponía, no lo dejaba pasar porque no tenía yo sus preferencias, porque yo no le daba dinero, porque no le organizaba sus comidas, porque yo le decía, a mí con la ley de educación, a mí con los estatutos. Esta clase de escuelas hicieron que se invirtiera y, por ejemplo, dices tú, la sociedad dejó de exigir de las autoridades de manera adecuada. Yo no tengo por qué exigirle a la maestra de mi hijo que lo eduque. Yo tengo que exigirle al sistema educativo que prepare maestros que le den a mi hijo las herramientas para que él aprenda y aprehenda y sea una persona útil a la sociedad. Yo no le puedo reclamar a la maestra porque le deja quintillones de tarea, porque cuando yo se lo pregunte la maestra me va a decir, es que es el programa y el programa me lo da la SEP. ¿Y la SEP qué es? Pues era una institución a la que llegaban abogados, contadores, ingenieros, pero nunca maestros. Vamos a tener a la primera maestra secretaria de educación. A los maestros, tú les preguntas si estaban de acuerdo con la reforma educativa de Peña Nieto o las anteriores y todos te van a decir, jamás nos tomaron en cuenta. El sindicalismo de los maestros, no la CENTE, sino el CENTE, verdaderamente con una actitud como de mafia, o sea, verdaderamente nunca propugnando por los derechos de los maestros como
formadores, sino clientes de un sindicato que le produjo miles de millones de pesos. Ahí tenemos a Elvester, que bueno, entre otras cosas ahora es libre, buena y decente. Pero los gobiernos neoliberales causaron una hecatombe a niveles inimaginables. Se corrompieron todos los sistemas, todas las secretarías, todas las instancias. No hay una sola cosa. Yo me quiero imaginar cuando llegó el presidente y dijo, bueno, ríndanme cuentas de cómo está el país. No hay hasta el momento una sola de las cosas que se le hayan entregado que estén bien. Todas tienen corrupción, todas tienen podredumbre, todas tienen... Entonces, esta clase de hechos como el de la señora Miranda y otros tantos resultaban muy fáciles de dárselos al público. Tenemos el montaje de la niña Paulette, tenemos el montaje, todos los montajes de Loret, hasta la niña Frida Sofía del terremoto, y la gente iba de hito en hito y siempre, ¡oh, wow, qué increíble! No lo puedo, o sea, cuando tú tienes a una sociedad dominada, primero por un gobierno que les resta, que les quita. En los años 60 la educación del pueblo mexicano era de las más altas del mundo. Viene este año 68 que fue brutal en todos los sistemas educativos, pero en México, ¿qué hizo? Fuimos dando saltos hacia atrás y hacia atrás, y hoy día las mediciones, que a lo mejor no son tan justas porque no siempre están dadas en los contextos que debieran ser, pero las mediciones nos dejan en el lugar 500 de 190 países, o sea, estamos años por detrás de lo que debiéramos estar. Y entonces cuando te das cuenta de esta crueldad con la que los gobiernos nos trataron y encima se apoyaron de medios de comunicación masiva como Televisa, que se dedicó a producir basura, que le llenó la cabeza a las personas de nada, de aire, de humo, de telenovelas en donde la buena se casa porque es pobre y se casa con el rico y y triunfan, y o sea, la historia de la Cenicienta, que la contaron 900,000 veces, creó una sociedad de personas, de mamás, por ejemplo, que, cállate niño, no, ahorita no me molestes, estoy viendo mi novela, haz la tarea como puedas. Y se crearon estas sociedades de mamás de cuerpo presente, pero no de trabajo en casa. En millones de casas hay televisión, pero no hay libros. No hay un diccionario, no hay un instrumento para que los niños aprendan y tengan una ventana al mundo. Hay una televisión, pero no es una ventana al mundo. Entonces, si nos vamos al por qué, vamos a retarnos. ¿Por qué? Por esos gobiernos neoliberales. Y hoy estamos rompiendo en muchas partes del mundo, por fortuna. Latinoamérica tiene grandes opositores a este neoliberalismo y se está desmoronando solito. O sea, no hubo que hacer nada más que dejarlo que implosionara, porque es un sistema que no se sostiene. El privatizar los derechos humanos básicos como educación, como salud, no podía permitir que durara más de medio siglo. Entonces, hoy estamos rompiendo con esto, está costando trabajo, pues probablemente a nivel político, poder sí, pero a nivel de la gente no, porque ya la gente se dio cuenta que no es lo que necesitamos. No podemos seguir viviendo. Dentro de poco, no estaban hace como unos, que a principios de diciembre estaban ya empezando a cotizar el agua en la casa de bolsa. O sea, estábamos en el borde más puntiagudo del precipicio. Estamos echando marcha atrás. ¿Que nos va a costar trabajo? Sí, pero menos que las consecuencias de estas políticas tan criminales, ¿no? Definitivamente. Estando de acuerdo contigo, a ver, vamos a hacer aquí un ejercicio. Efectivamente, se destruyó la infraestructura. Fer, en tu país ocurrió lo mismo. Ocurrió en América Latina y en el mundo. Se destruyó la infraestructura para impartir educación. Pero yo recuerdo que aún antes
había una suerte como de dogmatismo. Era penalizado cuestionar al maestro. Era penalizado, es decir, no te atrevas porque el maestro lo que te diga es. Ya arrastraba la educación ese dogmatismo que debe ser prohibitivo en una escuela. El dogmatismo debería estar expulsado para siempre, ¿no? Pero claro que empeoró mucho más con el sistema neoliberal porque prácticamente dejaron en los huesos la infraestructura educativa. Y no solamente eso, aquí vamos a otro tema. Lo que rodea, el entorno que rodea a un estudiante, desde que está en la primaria hasta que va a la universidad. Un entorno donde se ridiculiza el conocimiento, donde es muy chic, es muy padre, está muy de moda ser ignorante porque no quiero ser un nerd, porque los nerds no tienen vida, porque los nerds se la pasan metidos en los libros, porque no tienen cuates, ni se van a la disco, ni son muy acá, ¿no? Muy, ¿cómo se dice? Trendy, o no sé qué palabrejas se hacen cada vez más populares en una niñez y una juventud que tristemente pocas veces se pregunta ¿por qué? Son influencers, Pati. O sea, sí, entonces no rebuznan porque no saben, pero son influencers. Y la verdad eso es muy triste. Yo creo que esos cartabones, yo creo que eso que en los TikTok y en todas estas plataformas que se han venido creando y que van formando muchachos que no ven más allá de su nariz. Eso, no sé si yo sea muy mal pensada, pero creo que es el complemento idóneo para la destrucción de una infraestructura con maestros no solamente bien pagados, sino que tengan las cualidades de un comunicador y que vayan a su aula precisamente a conversar con sus alumnos, pero de una manera horizontal, sin que esto signifique que el alumno y el maestro se vayan a tomar, no sé, unas copitas. No, nada de eso. Sino simplemente qué es lo que se ha venido haciendo hasta ahorita. ¿Cómo ves ese aspecto? ¿Fer? ¿Nos escuchas? Sí, pensé que dirigías la pregunta a nuestra querida colega. Bueno, yo creo que hay cuestiones que son de carácter integral. Yo me ponía a reflexionar cuando tú hacías esta historiación de la destrucción de una infraestructura educativa en lo que había sucedido en Bolivia, ¿no? En Bolivia, hablaré del proceso inverso cuando a partir del gobierno de Evo Morales empieza a invertirse mucho dinero en la infraestructura educativa. Y se produce un fenómeno interesante. Antes era muy deseable que un estudiante fuera a dar a un colegio privado, porque ese colegio privado te garantizaba infraestructura, te garantizaba mal que bien un sueldo al maestro y por lo tanto tenías la cierta garantía de que ibas a cumplir los 200 días del periodo lectivo. En tanto que los colegios fiscales eran considerados como de última categoría, porque eran colegios que vivían en eternas huelgas de los maestros, con una infraestructura deplorable, con carencias materiales, etc. Durante el gobierno de Evo Morales se invierte esta situación y de repente los colegios fiscales, los colegios del Estado, son los más demandados por la gente en los barrios, en las ciudades, etcétera, y van creciendo en prestigio porque tienen una infraestructura que estaba de acuerdo a lo que daba una norma de la reforma educativa que establecía ciertas características que obviamente mejoraron de manera sustancial este aspecto. Pero sin embargo, lo que no se trabajó fue en los contenidos de esa educación. Entonces, ¿qué pasó? Lo que se hizo en realidad fue administrar de mejor manera una educación que mantuviera una mentalidad colonizada.
Y entonces acá se ha abierto un debate desde hace un buen tiempo respecto al carácter descolonizador que debe tener la educación. Y entendemos la descolonización como el primero mirarnos a nosotros mismos, es decir, cómo hemos llegado históricamente a ser lo que ahora somos y cómo debemos dejar de serlo para proyectar un futuro que sea propiamente nuestro. Como lo señalaban ustedes, por ejemplo, esto es muy fácil de entender en el caso de los servicios de salud. En Bolivia existe una gigantesca cantidad de clínicas privadas que han hecho su agosto, decimos esa expresión cuando alguien pesca en río revuelto, en esta crisis llamada pandémica. Han cobrado cantidades inimaginables de dinero por meter a un paciente a una sala de terapia intensiva sin que haya una norma que lo prohíba. Y uno, cuando está en riesgo su salud, pues es capaz de entregar lo que tiene y lo que no tiene. En materia educativa ocurrió algo así similar y en Bolivia tenemos un fenómeno que lo pongo en el tapete para que también vayamos viendo la complejidad y en sus diferentes aristas, ¿no? Y es el de la educación superior. Yo creo que Bolivia debe ser el país que tiene la mayor cantidad de universidades privadas. Es inimaginable la cantidad. Tú, Patricia, llegas acá, alquilas un edificio, pones el rótulo de universidad, logras un permiso de cualquier forma y tienes tu universidad. Y estas universidades, ¿qué hacen? Pues están reproduciendo el sistema colonial que justamente se pretende atacar con la educación. Y algún analista, con esto termino, señalaba que hoy en día los partidos conservadores, las fuerzas de la derecha, no tienen necesidad de estructurarse en tales porque ya tienen sus propios instrumentos de reproducción de su ideología, y estas son las universidades privadas. Otro elemento a considerar en esta charla. Definitivamente, me alegra mucho que hayas colocado el dedo precisamente en este tema, porque también hay una falsa percepción, Laurita y Fer, de que la calidad está en las escuelas privadas. Y me parece que es falso, es una noción completamente equivocada, porque se piensa que porque pago me están entregando calidad. No es así. Lo que acabas de decir, Fer, es el fomento de esta mentalidad que va a formar a un futuro ciudadano que se va a amoldar al tipo de sociedad que quieren esas élites interesadas precisamente en privatizar algo que es un derecho. En primer lugar, es inadmisible que se venda la educación porque no es una mercancía. No es una mercancía. Y aquí vámonos a las universidades, por ejemplo, tan prestigiosas como la misma Universidad Harvard, Yale, y vamos a remitirnos a quienes estudiaron en Harvard y en Yale y que regresaron a México y sometieron al país a los intereses de lo que conocemos como el Consenso de Washington. ¿Qué cosa es el Consenso de Washington? La Reserva Federal, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, esas instituciones que representan los intereses de una pequeña élite que es a la que le ha interesado que a los estudiantes no les interese para nada investigar, cuestionar y ser ciudadanos de mayoría de edad, precisamente porque una persona que no cuestiona es fácilmente sometible, sujetable y manipulable. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a Salinas de Gortari, que regresó graduadito de la Escuela de Gobierno, Administración y Gobierno John F. Kennedy, de la Universidad de Harvard. Y tenemos a un Cedillo, que estudió en Yale, y así nos podemos revisar. Es decir, no solamente es calidad académica, ¿qué otro complemento debe existir en una educación integral que forme individuos que van a ser ciudadanos, que van a contribuir al progreso de su comunidad? Adelante, Laurita.
Mira, Pati, esta es una discusión compleja. Primero porque yo te lo digo como una persona que tuvo la iniciativa de poner una escuela, es a veces yo trabajaba en una escuela y yo veía precisamente esa falta de compromiso de parte de los maestros, compañeros, que les daba lo mismo, o sea, no importaba que el chamaco regresara con faltas de ortografía. Oye, pero esto, ¿por qué tiene faltas de ortografía? Ah, es que es de matemáticas. No, espérate, tenemos que trabajar integralmente. Mi proyecto rápido es lo intenté basándome en el aprendizaje motivado por situaciones que los niños propusieran, un poco como lo que se llama competencias, pero con otros enfoques. Y mi experiencia fue muy bonita porque los niños sí lograron, en el poquito tiempo que lo tuvimos, una serie de herramientas para aprender, ¿no? Entonces esa era mi proyección. Pero vamos, a la parte que dice Fer, y es cierto, en México abundan las escuelas patito. Aquí les decimos escuelas patito, Fer. Son escuelas en las que dice mi esposo que hay 3 requisitos fundamentales. 1, que no dejes de asistir. 2, que tu papá no deje de pagar. Y 3, que no cierren la escuela antes de que te den el título. Te lo van a dar por el simple hecho de cumplir con esos 3 requisitos. No importa que no te hayan impartido, ya no digas tu calidad y excelencia, lo básico. Tenemos nosotros un legislador aquí en México, el Samuel García de Monterrey. Es un hombre como de 30 años, tiene, según él, 3 doctorados, como 7 maestrías, como 24 licenciaturas, todas de escuelas patito, porque se ha descubierto cómo es que el edificio que supuestamente albergaba una de las últimas universidades donde le daban el doctorado, es un edificio en donde abajo hay una taquería, o sea, no tiene traza de universidad, pero ni en broma. Entonces, aquí en México se han crecido como los hongos las escuelas de todos los niveles, desde preescolar, en donde a los papás les prometen que el niño de 5 años vas a salir con un pensamiento matemático profundo, leyendo, les enseñan chino, les dan estimulación temprana, les dan inglés, alemán, pero al final de cuentas la parte que debieran todas las escuelas buscar y procurar es el humanismo, y es lo último en que todas las escuelas han invertido. Prometen con grandes campos de fútbol y con grandes instalaciones de teatro, pero no hay humanismo, no hay la sustancia que debiera verdaderamente mover a un estudiante. Si nosotros, las universidades que nosotros vemos en México, que han sido semilleros de grandes luchadores sociales en nuestra patria, son las universidades públicas, la UNAM, la UAM, las normales, superiores. ¿Por qué? Porque son universidades que se nutren del pueblo, que están hechas del pueblo, en donde los maestros precisamente no persiguen un salario onerosísimo, sino compartir experiencias y pensamientos progresistas, de lucha. Eso es lo que diferencia a las universidades patito y también a las universidades muy fifí que nosotros aquí también tenemos, ¿no? Que son equiparables un poco en cuanto al tipo de gente que quiere asistir, segregarse del vulgo y convertirse en esa élite de estudiantes de ciertas universidades, casi todas con corte religioso, ¿no? Que les provea de un respaldo. No importa que sean malas personas, que sean rateros, que sean corruptos, eso no importa, pero son prestigiados exalumnos de una universidad que les provee como escudo de protección, y verdaderamente la parte humana es la que les falla. Nosotros aquí en México tenemos una cantidad de ejemplos, casi todos están trabajando o son parte del partido del PAN o del PRI, y todos son egresados de grandes universidades. Y yo digo, bueno, si yo fuera, por ejemplo, la universidad la libre de derecho, de la que presumen haber salido Margarita Zavala y Felipe Calderón, si yo fuera a la escuela me deslindaría de ellos, porque qué terrible que tus exalumnos hayan sido personajes tan
deleznables como ellos dos, por decirlo suavecito. Pero imagínate tú qué vergüenza y qué desprestigio para una universidad donde se supone que va tanta gente prestigiosa, que digan que Felipe Calderón se graduó de tu universidad. Pero es eso, lo último que le ponen al programa de estas escuelas tan fufurufas, pues es el humanismo. Y ese es el resultado. Tener gente que tiene grandes títulos, pero cero humanidad, cero valores, cero respeto por la vida. Y obviamente el pueblo es lo último para lo que ellos servirían. Estas carreras de políticas públicas y lo último que quieren en realidad es trabajar con el público. Definitivamente. Ya nos están mandando la tijera aquí, pero no quiero cerrar el programa sin mencionar lo siguiente. Siempre he tenido la convicción de que la educación debe forzosamente, para ser humanista, para conducir al humanismo, debe impartirse con un enfoque eminentemente científico. Y hay un ejemplo que es muy evidente. Es decir, ¿por qué hay racismo? ¿Por qué la gente es racista? Porque yo les digo, pasaste la primaria de noche, porque o no te explicaron que todo, o sea, en ciencias, esto es ciencia, esto es biología, esto es historia del ser humano desde que apareció hace 350,000 años en el centro de África. ¿Por qué hay racismo? Porque la gente ignora que todos los seres humanos tenemos un ancestro común de raza negra que apareció en el centro de África. Todos. Así el más blanco, el más albino, proviene exactamente del mismo ancestro. Luego, entonces, ¿dónde sustentas el racismo? Es decir, proviene de una profunda ignorancia y de haber pasado la primaria memorizando cosas en lugar de conectando lo que me están enseñando con mi realidad circundante, porque finalmente el conocimiento debe servir para eso, no para que yo pase un examen a fin de año y para que me den un 10, me den un título y lo cuelgue en mi casa. No, me debe de dar esa apertura de mente para yo entender mi realidad, mi universo, lo que me rodea, y comprender a los que me rodean, todo lo que me rodea, todo. Y de esa manera conducirme, porque para eso debe servir, ¿no? Entonces, finalmente con esto cierro. De ahí vendría el enfoque que conduciría a una educación no solamente considerándola como un derecho inalienable, no como una mercancía, sino formadora y no deformadora, formadora de ese ciudadano integral del que hablaba el Che, el hombre nuevo, el hombre que se va a preocupar no por acumular, como dice el presidente, por ser, por contribuir. Vamos cerrando con y si le quieren añadir, por supuesto, lo que le quieran añadir, o sea, en lo que respecta a carencias en el método y no solamente en la infraestructura educativa. Adelante, mi querido Fer. No, plenamente coincidente contigo y muy impresionado por que hayas traído a colación las palabras del Che, ¿no? Yo creo que ese debería ser el horizonte educativo y creo que nadie mejor que él para decirlo y predicarlo con el ejemplo y con su vida misma. Sobre todo porque el Che, pues, murió en Bolivia. Sobre todo porque murió en Bolivia. Así es, mi querido Fer. Adelante, Laurita. Pues mira, la verdad es que no hay mucho que agregar a lo que acaba de decir Fer, pero quizás nada más también recordar esa parte, como dices tú, las bases en las que la educación se inició en los tiempos de los griegos, si es que podemos hablar de ellos como los primeros educadores, los creadores de la idea de compartir, de incrementar el conocimiento, pues justamente eran sobre la base de filosofar, de pensar, de
ver las cosas a través de tus propios medios. En este momento que estamos todos en el planeta, o sea, no hay nadie que se salve y que diga, sí, yo voy a ir a la escuela mañana. Todos los que están hoy en casa y que tienen la oportunidad de tener esta maravilla que es la internet, las computadoras, creo que tendríamos que estar pensando en algo que no es nuevo, porque tiene ya 20 años la educación en línea y a distancia, pero creo que sería muy útil que tomáramos en cuenta las bondades. Yo sé que el proceso de sociabilización de los chicos es muy importante, ir a un entorno en donde hay otras personas como tú, pero que te comparten sus conocimientos y se nutren de todo lo que hay alrededor. Pero en este momento creo que a todos nos está tocando volvernos muy virtuales, animales virtuales, digo yo que somos hoy. Entonces también hay que tomar en cuenta que la educación la tenemos que empezar a pensar como una propuesta desde nosotros, hacia nosotros, y empezar a convertirnos también un poquito en seres que estemos tendiendo al autodidactismo. Ya no podemos ser esa sociedad de educación banco, como dice Fer, sino también aprender que, ok, la maestra me está dejando una tarea, pero yo investigo más, averiguo más. Tendremos que estar también pensando en ayudarle a los hijos a ser mucho más investigadores, no quedarse con la embarrada que nos dan en la escuela, en donde digan, Benito Juárez fue un indio que nació en Oaxaca. Y luego, o sea, creo que si nos volvemos nosotros más exigentes con nuestros propios métodos de aprendizaje, porque hoy tenemos esta maravilla en la punta de nuestros dedos, seremos sociedades que aprendan más que lo que el marco educativo de cada país nos da, porque los marcos educativos son solo una idea base. Entonces yo creo que sí es muy útil hacer estas herramientas las que nos impulsen hacia adelante y exigirnos a nosotros mismos, oye, si los libros traen abajo referencias, pues échate las referencias, aunque sea, a ver de dónde se construyen los pensamientos de las personas que proponen un ensayo, un libro, una investigación, porque es bien importante que nos volvamos mucho más propositivos nosotros. Entonces, creo que una parte del futuro inmediato de la educación sí viene a través del Internet. En México estamos esperando ya que se vuelva una realidad el Internet para todos, gratuito para que llegue a todos los rincones del país y las personas con menos posibilidades hoy sean gente que en un futuro cercanísimo tengan esas mismas herramientas para abrirse el paso por el mundo. Muchísimas gracias, Laurita. Cierro con lo siguiente. Yo hago votos porque el método socrático se imponga sobre el platónico y el aristotélico. Bueno, eso trayendo a los griegos acá, porque Sócrates fue un revolucionario, ¿no? Pero bueno, más allá de eso y tratando de verle el lado positivo a la cuestión actual, yo hago votos porque no nos hagamos seres virtuales. Es lo peor, en mi opinión, que le podía pasar a la sociedad mundial. No. Tenemos que cuestionar todo, incluso lo que está ocurriendo. Todo. Y claro, tenemos que hacer uso de estas herramientas sin que nos absorban. Porque hay una trampa ahí terrible, ¿no? Qué hermoso es tener un libro de hojas de papel en lugar de estar pegado a una pantalla. Yo sí, definitivamente, hago votos porque no nos convirtamos en la Matrix, que no vivamos en la Matrix, no podemos permitir eso. Y bueno, nada más decir que si hay un país admirable respecto a una calidad educativa, pero de superior, indiscutiblemente, ese es Cuba. Ya hablaremos más, porque ya no hay tiempo ahorita, pero Cuba tiene maestros de una calidad extraordinaria que le comunican al alumno una pasión inmensa por el conocimiento, un amor por la escuela
y por el estar dialogando con los maestros de manera horizontal, aparte de todos los valores que infunden, ¿no? Que a cada estudiante es realmente admirable y es una educación gratuita. Eso es lo importante, gratuita, pagada con los impuestos de los ciudadanos. Bueno, yo creo que este tema no se agota, es amplísimo y tiene aristas, pero muchas por donde lo podemos abordar, y los queremos invitar a seguirnos en Radio Numancia todos los sábados a partir de las 9 de la noche, Facebook Live, domingos a partir de las 11 de la mañana en YouTube, y los domingos por Sin Línea MX, 8 de la noche, y los martes repetición, 11 de la mañana, Sin Línea MX. A los colegas de Sin Línea, nuevamente muchas gracias. Frauke, Jesús, mi abrazo, mi agradecimiento, y por supuesto un abrazo enorme hasta Bolivia, mi querido Fer. Muchísimas gracias. Y un abrazo, Laurita, muchísimas gracias por este programa, que ya continuaremos con este mismo tema. Muy buenas noches a todos, que descansen. Buenas noches.